Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde me estáis viendo. Para los que me conocéis ya sabéis que soy decodificadora de emociones, patrones y conflictos emocionales y también patologías físicas. Para los que no, bienvenidos al canal. En esta sexta bitácora continuaré lo que habíamos dejado pendiente de la quinta, que es el por qué es necesario el reflejo del otro como un espejo, ¿vale? La percepción del otro como un espejo. En la bitácora quinta, la anterior, habíamos hablado de la percepción que tenemos de los demás, del otro, como un espejo. Y esta es la continuación del por qué nos sucede, ¿vale? Si no estás suscrito aún al canal, te invito a que te suscribas, a que compartas a personas que les puedan hacer falta este tipo de información y a la que tú creas que podría ayudarle, y que le des me gusta me ayudaría a continuar enfocándome en temas que os interesen más. Bien, adentrándonos de lleno en lo que veníamos a tratar en esta bitácora, es una continuación, como he dicho antes, de la quinta, ¿vale? Que era el que tratamos el tema de por qué vemos a los demás, o sea, la percepción que tenemos de los demás como un espejo. Vale, ¿por qué creéis que es importante interactuar con otras personas? Hablando específicamente de la percepción, ¿vale? Enfocándonos en el tema de la percepción. ¿Por qué creéis que es importante interactuar con otras personas? Porque nosotros, como seres humanos, nos es muy difícil ver en nosotros mismos lo que tenemos para resolver. Es decir, nos cuesta mucho vernos a nosotros mismos qué es lo que no está yendo bien, qué es lo que no funciona en nuestra vida. Y para ello es importante el vincularnos con los demás, porque gracias a lo que los demás nos reflejan, siempre hay que saber distinguir entre lo que puede ser algo que le corresponda a la propia persona, es decir, un reflejo de esa persona que sea para su propia historia, o lo que nos esté reflejando que tenga que ver estrechamente con nosotros, ¿vale? Porque siempre recordaros, como dije en la bitácora anterior, que la vida es como si fuera, yo siempre lo asocio como una película, siempre uso este ejemplo, esta metáfora de como una película. Nosotros somos nuestro personaje principal para nuestra vida y los demás son personajes secundarios, y viceversa. En la vida de los demás nosotros seremos un personaje secundario y ellos serán su propio personaje principal. Entonces, dado que por nosotros mismos nos es muy difícil ver, porque tendríamos que ser, primero, muy valientes, muy congruentes y muy honestos a nosotros mismos de, vale, en mi caso, a ver, Flor, esto y esto y esto no está funcionando. ¿Qué pasa? Que nosotros, por lo general, solemos tender a culpar a lo externo de lo que nos sucede a nosotros. Pero es al revés, nosotros tenemos que tratar internamente lo que nos esté afectando para que luego la percepción que nosotros enviemos, ¿vale? Porque acuérdense que yo expliqué esto en la bitácora anterior y en otras también, que es como si lleváramos una especie de antenita, ¿vale? Y esa antenita lo que hace es enviar y recibir información, ¿vale? Nosotros necesitamos interactuar con otros. ¿Por qué? Porque son quienes nos van a mostrar a través de lo que ellos a través de la percepción que nosotros recibimos de ellos, es que nos enseñarán qué es lo que tenemos nosotros pendientes de resolver en nosotros. Pero claro, es cuestión de trabajo interno, aunque por lo general se tiende a culpar al exterior de lo que nos sucede a nosotros, ¿vale? Que sea la política, que sea la sociedad, que sea la familia, que sean los amigos, que sea la pareja, que no me entienden, que no me comprenden, que no me tratan como merezco. Sí, puede ser cierto que cosas nos estén afectando. Por ejemplo, si a mí no me gusta mucho hablar de política, pero si tenemos un partido político u otro, eso puede afectarnos económicamente, puede afectarnos en la normativa legal aplicable, ¿vale? En nuestra sociedad, sí, pero no es 100% atribuible a nuestra vida, a nuestros problemas. Sí nos puede afectar, siempre hay un efecto que es directo o indirecto, pero no recae 100% de la responsabilidad en el partido político que elijamos, ¿verdad? Vale, pues así pasa con todo en la vida, con todas las personas, con todos los vínculos que tengamos. Entonces, si nosotros tenemos una mente más consciente del por qué y para qué nos suceden las cosas, las situaciones, ¿vale? Nosotros ahí tendremos una perspectiva muy diferente de cómo enfocar los problemas que tenemos. Y esto se debe a evitar continuar
con la tendencia de culpar hacia el exterior, al exterior de lo que nos sucede a nosotros, ¿verdad? Siempre hay que tener en cuenta, como dije en la bitácora anterior, que nos es muy fácil, pero muy fácil opinar de la vida ajena que de la propia, porque para eso hay que ser muy congruente, tener más conciencia y reconocer que nosotros tenemos cosas que no están funcionando en nuestra propia vida, ¿vale? Y dejar de culpar al exterior para eso. Pero mientras eso no sucede, continuaremos repitiendo patrones, heridas y conflictos porque aún pensamos que tiene que cambiar el exterior para que nuestra vida cambie. Ahí está el fallo de percepción, ¿vale? Y eso es porque las personas se niegan a ver, porque no comprenden que el cambio empieza por nosotros. Y luego eso repercute en nuestro exterior de manera positiva. Si yo, por ejemplo, pongo límites sanos, y cuando digo límites sanos son límites que yo tengo que poner sobre otras personas, sobre la interacción que tengo con otras personas para yo tener bienestar. Por ejemplo, no voy a permitir que, ¿qué puedo decir como ejemplo? No voy a permitir que me hablen mal. Entonces yo a la persona le digo, perdona, te comprendo, te respeto, pero no merezco que me hables así. Hasta que no me hables de otra manera, no continuaré con la conversación. Por ejemplo, ¿vale? Lo que se me acaba de ocurrir. También podría ser como, por ejemplo, alguien, no sé, te agrede físicamente y tú pones límites, en plan, ya no me puedes volver a pegar. Como lo vuelvas a hacer, van a haber consecuencias, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué ocurre? Que para llegar a este punto de poner límites sanos, tuvimos que haber comprendido de qué es lo que no está funcionando y allí tomar medidas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la mayoría de cosas las hacemos de manera inconsciente y no sabemos por qué nos suceden hasta que lo veamos repetidamente. Por ejemplo, vemos que nos hablan mal, por ejemplo, como el ejemplo anterior, continuando con ese ejemplo, vemos que nos hablan mal muchas personas, por ejemplo, del ámbito familiar, de, no sé, las amistades y... Chicos, perdonad que me habían interrumpido. Volvemos al tema, creo que estábamos en los ejemplos, ¿verdad? Cuando uno pone límites hacia otra persona, eso es porque ha comprendido primero que había algo que no tenía que dejar continuar, que se siguiera repitiendo en su vida, ¿vale? Y esto es porque nosotros hemos tomado conciencia de qué es lo que no estaba funcionando en nosotros para luego poder aplicarlo con las demás personas. ¿Esto por qué ocurre? Esto ocurre porque hemos tomado conciencia. ¿Pero qué ocurre si no tomamos conciencia? Pues seguimos permitiendo actitudes que no son buenas para nosotros y como no son buenas, ¿qué ocurre? Que vamos a permitir que personas de diferentes ámbitos nos sigan haciendo lo mismo. Por ejemplo, en el ámbito laboral, en las amistades, en la familia o con los amigos, ¿no? Bueno, amistades, amigos. ¿Y esto qué es lo que hace? Que se nos convierta en un patrón, ¿no? Que fue lo que hablamos en otras bitácoras. Pensad que nosotros como seres humanos necesitamos de la interacción, aparte de cubrir las necesidades básicas como es el alimento o la reproducción, necesitamos la interacción con otras personas porque necesitamos relacionarnos. Necesitamos sentir que pertenecemos a un grupo con el cual compartimos afinidades, aficiones, intereses en común, ¿vale? Y la interacción con otro en gran parte y en gran medida sucede para que nosotros evolucionemos como seres humanos y crezcamos, aprendamos lecciones y continuemos creciendo así a lo largo de nuestra vida. Entonces, por eso es que a lo largo de nuestra vida desfilan un montón de diferentes personas que cada una, la interacción será diferente, algunas durará poco, algunas durará más, pero siempre es para dejarnos una lección, para que podamos ver en nosotros cosas que tengamos que resolver y sanar. ¿Qué más? ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros desde nuestra propia antena estamos emitiendo una señal inconsciente, ¿verdad? Porque esto no lo sabemos hasta que tomamos conciencia. No sé, voy a poner un ejemplo. En mi caso, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Sin importar el vínculo que sea, por ejemplo, esto me ha pasado en el ámbito laboral, en el ámbito de las amistades, con la familia, incluso con las parejas. Me ha pasado que al principio interactuaba con personas que yo
hasta que las llegaba a conocer en profundidad, muchas de esas personas venían con segundas intenciones. ¿Y esto qué quiere decir? Que mientras interactuaban conmigo al principio de conocer a la persona, da igual si es un compañero de trabajo, si es una amistad, me ha pasado en muchos ámbitos, demostraban una manera de ser, se veía una afinidad que teníamos en común mientras en el comienzo de la interacción, de la relación, ¿verdad? Y al pasar el tiempo, yo lo que siempre digo, las mentiras tienen patas cortas, como dice el refrán, y todo se descubre porque la máscara de la persona que está fingiendo acabará por caerse porque la persona se cansa de fingir, porque es agotador si se prolonga durante mucho tiempo el tener que fingir ser alguien que no eres, ¿verdad? Pues pasaba el tiempo y la persona comenzaba a cambiar su manera de comportarse conmigo. Y esto ya os lo digo, lo repito, me ha pasado en muchos ámbitos. Y cuando se caen las máscaras, estamos viendo la realidad de quién es esa persona realmente. Y ahí es cuando se ven con qué intenciones comenzó inicialmente y luego cómo es la persona realmente. Y esto es porque, por ejemplo, vamos a imaginar que mi antenita estaba emitiendo la señal de que vinieran a mí personas que no fueran honestas, ¿vale? Porque claro, cuando uno viene con segundas intenciones ocultas, no está siendo del todo honesto, ¿vale? Está fingiendo, está intentando camelar que tiene una afinidad contigo, ¿vale? O está intentando forzar el vínculo a su favor, es decir, manipulando el vínculo para que sucedan condiciones que le favorezcan, que son esto que explico de las segundas intenciones. Y vamos a suponer que eso, que es mi antenita que estaba emitiendo la señal de que vinieran a mí personas con segundas intenciones, o sea, que no fueran honestas, y ahí yo cómo me lo puedo interpretar. Se puede interpretar de muchas maneras, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en mi caso, cuando yo me di cuenta que esto era un patrón que se me estaba repitiendo, que llegado a un momento X en el vínculo descubría otras intenciones ocultas de la persona, pues yo me puse a pensar, me puse a reflexionar y me había dado cuenta que yo en algún ámbito de mi vida, en esos momentos, cuando me topaba, cuando descubrí, porque no es cuando te topas con la persona, en ese momento no eres consciente, sino cuando pasa un tiempo prudencial que se le empiezan a caer las máscaras a las personas y tú le descubres sus segundas intenciones. En ese momento que tú descubres esa segunda intención, es cuando yo en esos momentos me analicé a ver en qué no estaba siendo yo honesta conmigo, en mi vida, en qué plan. Pero claro, uno se lo tiene que analizar en el momento en que uno descubre la deshonestidad de la persona. Entonces, en ese momento, ¿en qué me estaba haciendo yo a mí misma o en qué ámbito de mi propia vida yo estaba siendo deshonesta conmigo? O incluso puede serlo con los demás, ¿no? Pero como es algo que es interno, por lo general tiende a hacer falta que nos lo analicemos en nosotros mismos. Y en ese momento, por ejemplo, en uno de ellos, yo no estaba siendo honesta con lo que yo deseaba profesionalmente, es decir, estaba haciendo algo, pero deseando otra cosa. Entonces ahí no hay honestidad en cuanto a lo que yo realmente deseo hacer profesionalmente con mi vida. Entonces la vida me pone a personas delante de mí que sean deshonestas como para llamar la atención, o sea, para hacerme llamar a mí la atención y darme cuenta de que en eso me estaba siendo deshonesta. También estaba, por ejemplo, en algunos casos siendo deshonesta, o sea, no queriendo darme cuenta de que por más que uno intente dar todo de sí y esforzarse por una relación, un vínculo, da igual si es una amistad, es la pareja o es la familia, uno no puede forzar a nadie a que vea y a que sane. Es decir, tú puedes ver en el otro, percibir que tiene conductas, como dijimos en la bitácora anterior, tóxicas consigo misma, pero uno no puede forzar a que la persona sane. Cada persona lo hará en el momento que se encuentre preparada, ni antes ni después. Por más que tú intentes y hagas todo tu esfuerzo y desfallezcas intentando ayudarle, si la persona no está lista, no va a darse cuenta y no va a tomar los pasos para evolucionar. Entonces yo me di cuenta que estaba intentando ayudar a algunas personas, porque me di cuenta de cosas que eran serias y que no me gustaba que les pasara, pero esa persona no quería despertar, no estaba preparada y yo no lo quería ver. Y lo forzaba, intentaba, pero la persona no estaba preparada para verlo. Entonces ahí es cuando en algunos casos me di cuenta de en eso no me estaba siendo honesta, de querer ver que esa persona no estaba lista, por más que yo quisiera.
Entonces, como yo digo, la percepción que nosotros vemos de los demás es un espejo propio, tanto para las cosas buenas como para las cosas malas. Lo que yo digo, lo bueno, como nos trae bienestar, no importa analizarlo porque nos trae bienestar, no nos aporta negatividad. Pero las cosas que son negativas ya de por sí son muchas, porque pensad que siempre enfatizo en que hay que analizar cada caso en concreto, ¿vale? Pero, por ejemplo, algunos nos pueden venir heredados de los antepasados, otras de mamá y papá del proyecto sentido y otras nos las podemos haber generado en nuestra propia vida, ¿vale? Esas son, o sea, todas las negativas son las que hay que enfocarse y siempre digo que vayamos por prioridades, ¿vale? Porque habrán unas que son más serias y más urgentes que otras. Si tengo que poner un ejemplo propio, por ejemplo, vamos a las cosas bonitas, porque las cosas bonitas aquí también tengo que explicar algo que no he dicho en ninguna otra bitácora y es que lo que nos refleja el exterior, las personas externas a nosotras, cosas bonitas, también son un reflejo como una especie de palmadita de lo estamos haciendo bien en esos aspectos, porque así como las malas nos están reflejando que tenemos que sanar cosas en nosotros, las cosas buenas son como una palmadita en nosotros de que lo estamos haciendo bien en algunos ámbitos. Para poner ejemplo de cosas bonitas, a mí me han dicho, por ejemplo, amistades, me lo han dicho algunos familiares, me lo ha dicho mucha gente allegada a mí, incluso hasta clientes. Cada uno me ha dicho cosas diferentes, ¿verdad? Pero si hago como una mezcla rápida de lo que me viene a la mente, me han llegado a decir que sienten mucha confianza, que les es sencillo hablar conmigo, les es sencillo soltarse, que sienten apoyo, que sienten como consuelo, que sienten paz, se sienten tranquilos, a gusto. Incluso hay personas que me han dicho lo típico de no, se me ha pasado el tiempo volando, se quedan hablando conmigo y cuando van a mirar la hora ha pasado más tiempo del que tenían y tienen que irse, por ejemplo, porque esto me ha pasado muchas veces. No sé qué más podría decir, así como lo primero que me surge. Ahora, negativo, por ejemplo, cosas negativas que me han sucedido, que me reflejan las personas, por ejemplo, son traiciones que yo he vivido. Traiciones es cuando uno espera, también eso desde el punto de vista de la perspectiva que uno se hace, ¿no? De una situación o de una persona, pero traiciones es cuando, a ver cómo lo pongo el ejemplo, se había estipulado algo y la persona luego no cumple, ¿vale? Eso me ha pasado con la familia, me ha pasado con las amistades, me ha pasado en el ámbito laboral, me ha pasado con la pareja. También me ha pasado esto de los engaños, las segundas intenciones, es decir, ocultar quiénes realmente son para, de alguna manera, intentar conseguir su objetivo, que realmente no era el que inicialmente estaban demostrando. Y luego, bueno, lo típico, ¿no? Infidelidades de pareja, que no a todo el mundo le pasa porque cada uno tiene experiencias diferentes que aprender, pero yo sí las he tenido. Entonces, así como veo que lo negativo son cosas que tengo que mirarme internamente para sanar y dejar de repetirlas, ¿no? Lo bueno también es importante, que también se me refleja si uno está consciente y sabe apreciarlos. ¿No os ha pasado, por ejemplo, para poner un caso muy sencillo, que, no sé, por ejemplo, no estáis contentos con vuestro físico y viene alguien y te dice, oh, qué bonito, qué bonita estás hoy? Y tú ves en plan, yo hoy amanecí pensando que estaba fea, que me sentía fea o me sentía feo, o mi aspecto físico no me gustaba, y viene alguien y te lo dice. Eso es un reflejo, una percepción de que tampoco es todo lo que externamente tengamos, es decir, cómo nos veamos físicamente. Lo que las personas ven en nosotros no es únicamente nuestro aspecto físico. Lo que impacta a las personas es nuestra energía, es lo que llevemos por dentro, que eso es lo que refleja inconscientemente en los demás. Eso es lo que nos hace un atractivo, lo que las personas sienten cuando están contigo. Entonces repetimos. Bueno, repetimos no, así voy otra vez reconduciendo el tema. Siempre pensad que inconscientemente, como tenemos una especie de antenita, posicionándonos en lo negativo que tenemos que resolver, es una antenita que nos quiere reflejar a través de las experiencias que vivimos con los demás. Estoy aquí, la herida te dice, o el patrón te dice, estoy aquí pendiente de resolver, hola, mírame, ¿vale? ¿Y esto cómo ocurre?
Esto ocurre porque, ¿cómo funciona el inconsciente? El inconsciente lo que hace es que a través de esa antenita refleja en los demás lo que nosotros necesitamos para aprender. Por ejemplo, si tú te estás siendo deshonesto con lo que quieres, por ejemplo, con el ejemplo que yo puse anteriormente mío, aparecerán a través de esa antenita, es en plan, enviamos la señal de que necesitamos personas, se necesitan personas que sean deshonestas, da igual en qué ámbito, ¿vale? Entonces vendrán a nosotros personas, son bienvenidas personas que nos van a demostrar en algún momento del vínculo deshonestidad, ¿vale? Y esto sucede porque es gracias a esas personas que nosotros nos daremos cuenta que vamos repitiendo un patrón y ahí aprenderemos a poner límites, a valorarnos, a respetarnos y nos daremos cuenta de esa herida que hay principalmente por sanar. Eso puede suceder con cualquier tipo de herida. Es decir, así como nosotros reflejamos en el exterior lo que necesitamos, es decir, nos van a venir personas que nos traten de esa manera para que nosotros nos pongamos manos a la obra para sanarlo y no volver a permitir eso. Al mismo tiempo, para esa persona que a nosotros nos refleja eso, nosotros le reflejaremos algo a ella también, porque esto funciona en ambos sentidos, ¿vale? Tanto para nosotros como para ellos, aunque para ellos nosotros tengamos un significado diferente, ¿vale? Esto hay que analizar, depende del caso de cada uno. Y ya bueno, para no enredar mucho más el vídeo, pensad siempre en que nunca podremos dejar contentos o satisfechos a las demás personas con lo que nosotros hagamos en nuestra vida. Y esto lo digo porque cuando uno comienza a tener mayor conciencia y a cambiar patrones y sanar heridas que teníamos pendientes de resolver, ¿vale? Nosotros no vamos a ser los mismos. A medida que vayamos cambiando poquito a poquito, iremos cambiando también poquito a poquito, iremos evolucionando y no seremos la misma persona que fuimos hace medio año o que hace un año. Y eso a la vista de los demás no va a ser comprensible, no lo van a entender. Solo van a ver que has cambiado. Y van a decir, has cambiado mucho. Y algunas personas serán incrédulas y dirán, ¿será que ha cambiado de verdad o está fingiendo? Porque eso hasta me ha tocado también vivirlo. Pensar que la gente diga, ¿cómo ha cambiado tan drásticamente? Bueno, porque piensa que el vínculo capaz no es tan asiduo y la persona ha dejado un tiempo de verte y tú has evolucionado tanto que has cambiado mucho desde el momento que tuviste la última interacción con esa persona ahora, o incluso hay personas que no veo bien tu cambio, no lo respetan, no lo comprenden. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque la otra persona estaba acostumbrada a tu antigua versión antes de tomar conciencia en ese punto o en ese ámbito y ya no le favorece que tú pongas límites. Porque si pones límites ya no sigues con su juego, ya no sigue obteniendo lo que obtenía de ti. Siempre pensamos en que los cambios y los límites que ponemos son para beneficio propio y no es de manera egoísta, hay que tener amor propio, ¿vale? Y comenzar a sanar nuestras heridas. Siempre tenemos que hacer, ¿cómo decir la palabra? Tenemos que ser amables con nosotros mismos tanto como lo somos con los demás. Y cuando vemos que estamos permitiendo una actitud de alguien o de una situación que no nos está causando ningún beneficio, no nos está causando bienestar, nosotros tenemos que preocuparnos por nuestro bienestar y poner límites. Obviamente, sin, ¿cómo decir la palabra? Sin tener actitudes de herir o con la finalidad de herir a otro, no. Lo que buscamos es no hacernos más daño a nosotros, poner límites para seguir sanando. Obviamente siempre va a repercutir nuestra decisión sobre los demás. Indirectamente les va a repercutir porque dejaremos de hacer algunas cosas o dejaremos de interesarnos por algunas o dejaremos, exacto, de vincularnos o de hacer actividades que antes solíamos hacer y eso indirectamente afecte a otros, a nuestras amistades, a nuestra pareja, a nuestra familia. Pero tenemos que hacerlo por nuestro propio bienestar, ¿vale? Lo dejaré por aquí porque yo no me quiero desplayar demasiado más. Espero que te haya agradado el vídeo, compártelo con alguna persona con la que tú creas que le va a ser útil y lo esté necesitando. Suscríbete al canal para estar atento a los siguientes vídeos y me gustaría que si te ha gustado y te ha servido le dieras me gusta porque así ya sé para dónde enfocar, qué temas tratar en la siguiente bitácora porque voy cambiando en función a lo que se me va ocurriendo que es importante que sepáis, voy como por orden de prioridad, pero si os va interesando más un tema que otro, dejadme en los comentarios o sobre qué temas tenéis más dudas, preocupación o querráis saber. Os deseo que tengáis bonito día y nos vemos en la próxima bitácora.